Jóvenes, bienvenidos a un videito más. Estoy haciendo un pequeño tutorial de esta pequeña herramienta. Hay mucho más cosas, yo solo estoy cubriendo lo más normal, lo que nos va a servir del día a día. Esto, acuérdense que aparte de lo que yo estoy enseñando, todavía está atrás de esto todo lo que es el diagnóstico por comandos, que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Yo tengo que estudiar varias cosas de eso para explicarlo así facilito, ¿ok? Porque hay muchas dudas. Entonces lo que yo quiero explicar con esto es que para los que están pensando en comprar una programadora, para los que ya la tienen y todavía tienen dudas, o para los que están comenzando en esto de las reparaciones y ya les están llegando teléfonos que necesitan programar memoria NAND, que necesitan desbloquear Wi-Fi, que necesitan ampliar memorias, entonces les traigo esto porque la verdad que a mí me ha parecido una herramienta muy bonita. Entonces ahora vamos a lo más sencillo. En un video anterior aprendimos cómo reparar errores de NAND, ¿ok? Ya aprendimos que pueden haber dos caminos, uno donde la NAND es reconocida, dos donde la NAND no es reconocida, por lo tanto tenemos que escribir la información que compramos en otra NAND para luego desoldar esa memoria NAND y soldarla en el teléfono de mi cliente. Ahora resulta, acuérdense que yo los videos que estoy haciendo los estoy haciendo con un 6 porque no tengo aquí un 7 para matarlo. Entonces, aquí tengo un iPhone 6, pero imaginémonos que este es un 6S o un 7 o un 8 o un X. Y mi cliente llegó y me dice: Edgar, mi Wi-Fi no sirve. Bueno, yo ya medí todo, ya sé qué es el Wi-Fi, tengo que cambiar el circuito de Wi-Fi. El circuito de Wi-Fi en los modelos 6S hacia arriba viene casado con la NAND, ellos están casados, entonces lo que tenemos que hacer es divorciarlos para que la NAND se pueda casar con otro circuito. De lo contrario, su teléfono nunca va a reconocer el Wi-Fi, ¿ok? Esta tal vez es la parte más sencilla de ocupar esta caja. Este video va a ser muy rápido, solo que yo hablo mucho. Entonces vamos a hacer este videito bastante rápido. Yo acá ya tengo conectada la caja a mi computadora y voy a conectar el teléfono de mi cliente, ¿ok? Importante, siempre hago un backup del teléfono de su cliente por cualquier cosa que pase, ¿ok? Este teléfono creo que está en modo recovery. Imaginémonos que no lo está, ¿ok? No está en modo recovery. El teléfono prendió y yo lo que hago es ponerlo en modo DFU. Acuérdense, este teléfono llegó nada más porque el Wi-Fi no funciona. Es un 6S, un 7, un 8 o un X, ¿ok? En el momento que estoy grabando este video, esta caja solo soporta hasta el X, pero yo sé que va a soportar más modelos más adelante. Aquí ya lo puse en modo DFU, ¿ok? Vamos a ponerlo ahora en modo púrpura. Ahí se está colocando en modo púrpura. Vamos a esperarnos un ratito. Ok. Ahí ya se está colocando en modo púrpura, ¿ok? Listo, ahí está en púrpura. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la información. Ahí está la información de todo el teléfono y siempre, por cualquier cosa, siempre hágale un backup. Esto, para que Edgar hágaselo. En algún momento este teléfono se arruina, la NAND en sus manos y usted tiene toda la información ahí. Cualquier problema puede pasar, hago un backup solo por las dudas y listo, ya tengo un backup. Ahora vamos a desbloquear el Wi-Fi, vamos a divorciar la memoria NAND con su circuito de Wi-Fi para poder instalar otro circuito. Modelo 6S, modelo 7, modelo 8, modelo X. Lo único que tiene que hacer es darle clic aquí donde dice Unlock Wi-Fi. Y aquí dice Operation Done. Listo, aquí ya desbloqueamos el Wi-Fi. Ya ahora tenemos que darle clic aquí donde dice quitar de modo de diagnóstico, ¿verdad? Salir del modo de diagnóstico, le daríamos clic ahí. Su teléfono va a prender, baje el circuito de Wi-Fi, solde otro circuito. Antes de soldarlo, revise que hay que medir todos los pads que tengan comunicación mínimo, que tengan los voltajes mínimo y listo. Esto tendría que prender. Así vamos a estar desbloqueando Wi-Fi para modelos 6S, 7, 8 y iPhone X. Entonces, una maravilla esta cajita. Yo ya no tengo que bajar la NAND para hacerlo. En un pasado teníamos que bajar la NAND, tener una lectora de NAND, desbloquearla y luego hacerle rebalín a la NAND, luego montarla y cruzar los dedos que no la haya calentado mucho, que mi teléfono no se vaya a morir, que no se vaya a perder la información de mi cliente por un simple reparación de Wi-Fi. Ahora no.
Ahora la NAND la dejamos en paz y lo único que hacemos es esto, ¿ok? Entonces, esto es nuestro segundo videíto de cómo utilizar esta herramienta de las cosas que nos van a servir al día a día, ¿ok? Esto, como les digo, hay mucho más cosas que se pueden hacer con ella. Yo lo que estoy enseñando es lo que vamos a necesitar día a día. Así que, señores, para mí, ya saben el repertorio que digo. Un placer saludarlos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.